Hola, iniciamos con la introducción de este tema de entrevista de selección STAR de competencias. Bueno, un proceso de selección para que sea eficaz debe cumplir con tres condiciones básicas. Primero, que sea efectivo. Por efectividad nos referimos a procesos que sean estandarizados, comprobados, consistentes, confiables, que hayamos trabajado lo suficiente para que tengamos el procedimiento ya definido con anterioridad y que este procedimiento estandarizado nos pueda proporcionar una base sólida para tomar decisiones que puedan predecirnos el comportamiento futuro de los candidatos en nuestra organización. Que podamos aplicar estos pasos a todos los candidatos por igual. También que sea objetivo e imparcial. Es básico que el proceso de selección dé la oportunidad a todos los candidatos de una evaluación justa y equitativa, y que sea aceptado tanto por los candidatos como por los entrevistadores, que puedan percibir el valor del proceso al considerar el tiempo y el esfuerzo que se está invirtiendo vale la pena y se pueda mantener una buena imagen de la organización y dignidad de los candidatos. Muchos candidatos hoy en día dejan los procesos inconclusos, a medias, porque no perciben el valor del proceso de selección de personal o lo ven de una manera injusta. ¿Cuál es el costo de un proceso de selección deficiente? El costo de un proceso de selección deficiente equivale a un año del salario y prestaciones de la plaza o vacante que se está tratando de cubrir. Algunos de los aspectos que impactan estos costos están en la publicidad, obviamente, en donde pusiste tu anuncio, hacer redes sociales, bolsas de trabajo de internet, periódicos, radio, televisión, perifoneo, ¿sí? Toda esa publicidad, carteles, flyers, llevan un costo. También los costos de los analistas que procesan los datos de los candidatos. Las horas de trabajo de estas personas que se les paga por leer los currículums, por hacer las preselecciones, por realizar llamadas telefónicas, por aplicar pruebas psicométricas, por entrevistar, por pedir referencias. Todo ese tiempo de analistas administrativos también es un costo de un proceso de selección deficiente. Los gastos de viaje de los candidatos o de los reclutadores. En algunas ocasiones, tanto los reclutadores como los candidatos pueden viajar de diferentes partes de la región para entrevistas o pruebas psicométricas. Los costos ocultos por oportunidades perdidas por la falta del personal. También es un costo por un proceso deficiente de selección. Los gastos de reubicación. Muchas empresas atraen candidatos de otros lugares foráneos que luego tienen que cambiar su lugar de residencia, y a veces algunas empresas apoyan a los candidatos con los gastos de mudanza. Capacitación por el trabajo. Aunque es cierto que muchas empresas no dan mucha capacitación o adiestramiento al personal de nuevo ingreso, hay muchas empresas que sí lo hacen. Y toda esta curva de aprendizaje tiene un costo. Los gastos por separación. Cuando un proceso de selección es deficiente, es cuando la persona ingresó a trabajar y no fue apto, ya sea porque la misma persona no quiere continuar en la empresa, o la empresa evalúa que el candidato no es el óptimo y prefiere parar en el periodo de prueba la contratación del candidato. Y entonces hay gastos por separación, ya sean finiquitos o liquidaciones, incluso hasta demandas laborales. Todos estos gastos en conjunto representan los costos de un proceso de selección deficiente. Recuerda, un año de sueldos y prestaciones de la vacante a cubrir es aproximadamente el costo total de un proceso deficiente de selección. Entonces, estamos hablando de algo grave, de algo costoso. Nuestro curso está orientado precisamente para eficientar estos procesos de selección de personal.
Un proceso general de selección de personal lleva varios pasos. Comienza con una requisición de personal de una u otra forma, se solicita la vacante, entra en un proceso de reclutamiento, se analizan los candidatos por medio de revisión de currículums, llamadas telefónicas o entrevistas. Se analizan estos candidatos, después estos candidatos pasan exámenes psicométricos, exámenes técnicos, referencias laborales. Después de este paso viene lo que es la entrevista de selección. Este paso 5, como lo pueden ver en la presentación, es de lo que vamos a hablar en este curso. Vamos a estar tocando puntos de los pasos que vemos alrededor de esta entrevista STAR. Después de la entrevista vienen otros puntos como el estudio socioeconómico, exámenes médicos, referencias laborales, incluso en algunas organizaciones aplicaciones de polígrafos. Y por último viene la elección del candidato para la contratación. ¿Cuáles son los problemas en los procesos de selección que generalmente pasan desapercibidos? Bueno, pues hay varios problemas. Si bien es cierto que hablamos que el proceso de selección de personal debe ser efectivo, debe ser objetivo e imparcial y debe ser aceptado tanto por reclutadores como por candidatos, algunos de los problemas que afectan esos 3 puntos importantes están a continuación. Uno de los principales problemas son pues no tener un proceso de selección sistemático, ¿sí?, que atenta contra uno de los principios directamente. El no tener un proceso de selección sistematizado, estandarizado y objetivo. Muchas veces las organizaciones no se dan cuenta que su proceso no es sistemático, que aplican pasos diferentes con diferentes candidatos, lo que lo hace de baja calidad. Presión por cubrir con la vacante que puede afectar el juicio de los reclutadores. Frecuentemente existe presión para los reclutadores para cubrir rápido las vacantes, y esto provoca que los reclutadores busquen compensar las malas decisiones de contratación con capacitación o adiestramiento posterior. La falta de un método para el consenso de las decisiones entre los entrevistadores. Algo que vas a aprender en este curso es manejar una forma de consensar las decisiones entre los diferentes entrevistadores para contratar a la persona, el ranking más adecuado al perfil que se está buscando. La falta de capacitación a entrevistadores es otro problema, muy desapercibido. Puedo dar fe de que no nomás en recursos humanos hay personas que no saben entrevistar. También líderes o jefes de línea, gerentes de área, directivos de área, no saben entrevistar. Y peor aún, a veces no saben entrevistar. Consideran que sus técnicas son infalibles y terminan con entrevistas muy desestructuradas, con preguntas que no buscan las competencias de los candidatos y que son muy subjetivas. Otro problema desapercibido en los procesos de selección son pasar por alto información importante. Muchas veces los entrevistadores nos concentramos en lo clave para el puesto y dejamos pasar información que pudiera ser muy relevante. Otro problema que vemos frecuentemente y que muchas veces hay ceguera de taller es hacer preguntas ilegales. Desde preguntas como edad, estado civil. No son preguntas que busquen el perfil o la competencia de la persona, el perfil motivacional de la persona. Si esa persona, ese candidato o candidata va a adaptar al puesto y a la organización. Más adelante lo vamos a ver con más calma, el tema de pasar por alto la adaptación motivacional del candidato tanto al puesto como a la organización.
Otro problema que pasa desapercibido en los procesos de selección es la repetición entre los entrevistadores. Lo vemos con mucha frecuencia. El candidato se cansa de que el reclutador que le hizo la preentrevista telefónica le preguntó lo mismo que le hizo el reclutador que lo entrevistó personalmente cara a cara, y que el jefe directo del puesto le esté preguntando lo mismo que ya le preguntaron las veces anteriores. Esto para el candidato es muy cansado y es ineficiente en el proceso. Habla de un proceso de selección no estandarizado y no sistemático. Otro problema que puede pasarse desapercibido es el efecto Hall. Afecta a la objetividad del entrevistador, ya que nos dejamos llevar por una característica del candidato, por una o varias características del candidato, ya sea que sea muy bueno en el aspecto técnico, pero a lo mejor es muy importante las habilidades blandas para el puesto de trabajo. Pero como es excelentemente bueno en el aspecto técnico, quizás nos estamos dejando llevar por este efecto de halo. Los candidatos desmotivados en el proceso de selección. Ya lo hemos hablado, cuando los entrevistadores hablan demasiado, cuando se repiten las mismas preguntas con diferentes entrevistadores dentro del proceso de selección, cuando es muy tardado el proceso de selección, puede ser que el candidato se desmotive y se desaparezca del proceso. Hay un problema ahorita que se está suscitando con los candidatos que se desaparecen. Los candidatos en nuestra cultura no saben decir que no. Y entonces, aunque ellos no les interese el puesto, no les interese la empresa, no les interese ya la vacante, les comentas, oye, entonces te veo en la siguiente entrevista, y te dicen sí, y luego no van, ¿sí? Precisamente son candidatos que se informaron de la organización durante el proceso y no les gustó, no cubrió sus expectativas, ya sea el sueldo, ya sea las funciones del puesto, ya sea la organización misma, y como no saben decir que no, pues está envuelto loco al reclutador, ¿sí? Porque se desmotivan durante el proceso y se pierden. Esto tiene mucho que ver con el tema de la adaptación motivacional del puesto, la compatibilidad emocional con el puesto y con la organización. Más adelante lo vamos a ir viendo. Otro problema son los prejuicios y estereotipos que los entrevistadores, reclutadores tenemos. Muchos de estos prejuicios o estereotipos pues pueden afectar nuestra objetividad al momento de tratar con nuestros candidatos, y obviamente hablan mal de la empresa cuando los prejuicios o estereotipos son muy marcados o no son eliminados durante el proceso de selección. La interpretación errónea que hacemos los reclutadores de lo que nos está diciendo el candidato. Podemos interpretar erróneamente los datos sin indagar lo suficiente y podemos desechar candidatos que son aptos para la vacante. El no tomar notas. Cuando un entrevistador, ya sea de recursos humanos, el jefe directo o el director del área donde está la vacante, no acostumbra a tomar notas, si se están viendo varios candidatos, es muy común que el entrevistador se revuelva y que no tenga a ciencia cierta los datos claros de lo que cada entrevistador le dijo, lo que le pierde mucha efectividad y objetividad al proceso de selección. Las decisiones de contratación urgentes son otro problema desapercibido en un proceso de selección. No nos damos cuenta que el proceso de selección tiene un nivel óptimo en el tiempo que se debe de invertir para que el proceso funcione. El hacer la decisión de contratación de manera urgente o apresurada solamente nos resta efectividad, atenta contra el proceso sistemático de selección de personal y podemos equivocarnos
en la decisión de contratación. Por último, entre otros varios más que existen, son depender solamente de entrevistas. Si bien es cierto que muchas organizaciones solamente dependen de entrevistas para seleccionar a su personal, también es cierto que la entrevista siempre va a estar presente en estos procesos de selección. Pero si solamente dependo de esto y no dependo de alguna prueba psicométrica, alguna simulación, algún assessment, alguna referencia laboral o algún otro método que me ayude a tomar una mejor decisión, mi proceso de selección puede estar lleno de problemas. Te reto a que de los problemas desapercibidos que acabamos de revisar, puedas describir los 3 principales problemas que tienes ahora en tu organización donde estás laborando. Recibirás retroalimentación de un facilitador en el siguiente punto. ¿A quién contratarías? Vamos a suponer que eres un reclutador de un hospital y estás solicitando un médico oncólogo. Ese es tu vacante, un médico oncólogo. Tienes 2 candidatos, por poner un ejemplo. Tienes a Paola Pérez y a Jorge Ramírez. Hasta aquí, lo que alcanzas a ver con los datos es lo que generalmente en un proceso de selección tradicional podrías ver. Incluso con un proceso donde ya aplicaste pruebas psicométricas, donde ya has llevado algo sistemático, ¿sí? Por un lado está la preparación. Ambos, tanto Paola Pérez como Jorge Ramírez, son médicos graduados de la UNAM. La especialidad de ambos, tanto de Paola como de Jorge, son oncología. El coeficiente intelectual que tú has medido con una prueba psicométrica es de 160 para la médico Paola Pérez y de 160 para el médico Jorge Ramírez. Tienen una inteligencia superior, ambos médicos. La experiencia que tienen laboralmente es de 5 años Paola Pérez y Jorge Ramírez de 5 años. ¿A quién contratarías? Podrías decir, pues al que me caiga mejor, ¿sí? Porque ambos, pues básicamente son muy similares. Lo que vamos a estar aprendiendo en este curso es a que aparte de este proceso de selección tradicional que conocemos, metamos el proceso de selección por competencias. ¿Cómo serían los resultados de un proceso de selección por competencias? Bueno, las mismas variables que tenemos aquí, solamente que estaríamos metiendo los resultados de 4 competencias blandas. Tenemos arriba, como puedes ver, los mismos datos, la preparación, la especialidad del coeficiente intelectual y la experiencia, en donde ambos, tanto Jorge Ramírez como Paola Pérez, están en el mismo nivel. Sin embargo, a la hora de investigar o aplicar la entrevista STAR por competencias, de calificar las STARs, de revisar con ellos por medio de preguntas de comportamiento pasado cuáles han sido sus acciones y sus resultados, vemos que en la competencia de orientación al servicio, la médico Paola Pérez es paciente y el médico Jorge Ramírez es individualista. Que en la competencia de comunicación, Paola Pérez maneja un lenguaje sencillo y Jorge Ramírez maneja un lenguaje técnico. Que la sensibilidad del trato al paciente, empatía, de Paola Pérez es muy empática y Jorge Ramírez es arrogante. Que la motivación principal de Paola Pérez es curar y ayudar a sus pacientes y la motivación del médico Jorge Ramírez es el estatus social que le da la carrera de medicina. ¿A quién contratarías? Esta va a ser la diferencia que vamos a estar aprendiendo a realizar por medio de este tema de entrevista STAR. Te espero en el módulo 1 con el tema concepto de entrevista y habilidades del entrevistador.